Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos por tus infinitas bendiciones. Agradecido estamos porque nos das el privilegio de venirte a adorar en espíritu y en verdad. Aquí estamos tus hijos entregando nuestros corazones a ti, mirando, Padre, que tú puedas mirar muy dentro de nosotros y ver cuáles son nuestras necesidades y suplirlas conforme a tu divina y santa voluntad. Te pedimos por aquellos que están sufriendo emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, físicamente. Sabemos que cada persona tiene diferentes necesidades, pero sobre todo necesitan que en este preciso momento tú puedas estar obrando en sus vidas. Sé tú con cada una de esas familias, de esos hermanos. Súplele sus necesidades conforme a tu divina y santa voluntad. Agradecido estoy por el pequeño grupo que nos permite estar reunidos, apartando estas horas sagradas para conectarnos contigo y ser edificados a través de tu palabra. No permitas, Padre, que este sábado sea una excepción. Sé tú el invitado de honor en nuestros hogares. Cuando nos conectamos a este programa, lo hacemos con la intención de invitarte a nuestros hogares y que sea tu palabra la que refresque nuestros labios, nuestras almas. Permite, Padre, que este mensaje de hoy pueda ayudarnos a prepararnos, a darnos esperanza de tu segunda venida. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un placer para mí estar en medio de cada uno de ustedes compartiendo el mensaje que Dios ha puesto en medio nuestro. Vamos con la ayuda de Dios. Vamos a tratar de cubrir el capítulo 60, la angustia de Jacob, y el capítulo 61, la liberación de los santos. Son dos capítulos sumamente importantes, peculiar, relevante para el tiempo del fin, y necesitamos, mis queridos hermanos, estar preparados. Quiero pedirle a cada uno de ustedes con su apoyo para que se pueda llevar el tema de lo más llevadero, que podamos contestar de acuerdo a lo que conocemos. La semana pasada estuvimos hablando cuando el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por los impíos. Hablamos de cuando el Señor sale del lugar santísimo y se quita las vestimentas sacerdotales y comienza a vestirse como rey de reyes y señor de señores. En ese proceso de que Jesús sale del lugar santísimo y viene a la planeta Tierra, comienzan a caer las plagas.
Habíamos mencionado eso la semana pasada y habíamos dicho algo peculiar, que las plagas únicamente caían sobre los impíos. Ahí creo que habíamos quedado con el tema, donde los impíos eran los únicos que caían las plagas. Habíamos también mencionado, y estoy haciéndolo en forma de introducción para introducir lo que vamos a hablar hoy. Habíamos mencionado que los impíos, al ver que las plagas caían sobre ellos, estaban siendo afectados, comenzaron a buscar a los santos, a pedirle a los santos que oraran e intercedieran por ellos. Pero una vez Jesús no está más nada intercediendo en el lugar santísimo, los santos no podemos elevar una plegaria por ellos porque ya no hay intercesor. Y ahí salió ese versículo que habíamos dicho, que el que lo había hecho bueno continuara haciendo lo bueno, y el que lo había hecho malo, ahora no había más esperanza para ellos, porque ya el juicio había terminado. Ahora, quedándonos ahí, ahora estamos viendo todo estas plagas cayendo, las adversidades, los impíos ya angustiados estaban sufriendo, y comienza el capítulo 60 a hablar sobre la angustia de Jacob, y dice que los santos tomaron una decisión para el tiempo del fin. Dice la sierva de Dios: vi que los santos abandonaron las ciudades y los pueblos para reunirse en grupos con el fin de vivir en los lugares más apartados. Y la pregunta que quería hacerles a ustedes: ¿de dónde podían obtener alimentos los santos si los impíos ahora se encontraban sufriendo de hambre y sed? Ahora, ¿de dónde? Y ahora vemos que los santos comenzaron a aislarse de la ciudad, se fueron para los campos. ¿Y de dónde ustedes piensan que ahora estaban ellos recibiendo sus alimentos? ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo podían obtener sus alimentos? Edwin, yo creo que así como Dios proveyó el maná en el pueblo en ese entonces, yo creo que Él también va a proveer alimento para nosotros. Alabado sea Dios. Y así mismo lo dice la sierva de Dios. Dice: los ángeles les proporcionaban alimento. Es lindo saber. Y dice: y agua mientras los impíos sufrían de hambre y sed. Qué lindo saber de que Dios no nos dejó a la deriva, de que Dios no nos dice salir de las ciudades y nos deja en sufrimientos. En todo lugar al que Dios guió a su pueblo, Dios les proveía, como dijo Josie, del maná, de los alimentos, lo esencial que necesitaba el pueblo de Dios para mantenerse vivos. Ahora, la sierva de Dios también dice que qué decisión tomarían los líderes del mundo para darle la solución a esta crisis. Vemos que los líderes, dice la sierva de Dios, que comenzaron a reunirse y vieron que había muchos desastres ocurriendo a nivel mundial. Estaba todo cayendo las plagas sobre este grupo de personas. ¿Y qué deciden los líderes hacer para tratar de darle solución a la crisis que estaba sucediendo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cuál fue la solución? Yo me imagino que, perdona que interrumpe otra vez, pero yo me imagino que los cristianos vamos a ser culpados por las calamidades que están sucediendo alrededor de nosotros. Así que la historia se está repitiendo. Eso pasó anteriormente ya. Está muy bien, Josie. Los cristianos somos culpados por ello. Entonces, ¿qué tú piensas que se tiene que hacer para poder castigar a los santos? ¿Qué se tiene que establecer? What do you think it needs to be established para que aquellos que son los causantes de que a nosotros nos caigan las plagas tengan que pagar? ¿Qué se tuvo que establecer? ¿Una qué? ¿Será la ley dominical, quizás? Muy bien, se tuvo que hacer un edicto, una ley, en el cual, y ahí está, muy bien, la sierva de Dios, así va muy bien, dice: acto seguido, vi que los grandes hombres de la tierra consultaban entre sí, y vi a Satanás y a sus ángeles atareados en torno a ellos. Vi un edicto, una ley,
del que se distribuyeron copias por distintas partes del país, mientras el cual se ordenaba que a menos que los santos renunciaran a su fe peculiar y pusieran a un lado el sábado para observar el primer día de la semana, después de cierto tiempo, la gente quedaría en libertad para darle muerte. Y aquí, mis queridos hermanos, es clave. Aquí, como está diciendo Josie, el edicto, la ley que se pone es lo que nosotros le hemos llamado como la ley dominical. Una ley donde se le fuerza a los cristianos a guardar un día que vendría siendo el día domingo como el día del Señor. Ya no porque te nazca del corazón hacerlo, sino porque estás forzado. Y se le da un periodo de tiempo, escuchen bien esto, se le da un periodo de tiempo para que los santos tomen esa decisión. Y después de ese periodo de tiempo, si no se toma la decisión, se le da la libertad a cualquier ciudadano a que tome justicia en sus manos y le dé muerte a esos cristianos. So, no es que va a venir la policía, la guardia a buscarte. No, no, no. Cualquier ciudadano puede hacerlo y está protegido por la ley a darle muerte a los santos. ¿Sabían eso? Qué peculiar eso. Este hecho de que para calmar la crisis en la cual ellos son los únicos que están siendo afectados, ellos están viendo que las calamidades de la tierra, las plagas están cayendo y dicen, bueno, Dios está molesto. Esa es la deducción de ellos. Dios está molesto y para calmar a Dios tenemos que unirnos, ¿verdad? Y ahí vemos que tratan de las denominaciones uniéndose, pero hay un pueblo que no se une. Entonces ellos llegan a la conclusión que porque el único pueblo que no se ha unido para tratar de clamar la paz son los causantes por la cual Dios lo está castigando a ellos. Entonces se hace ese edicto para tratar de calmar de que la ira de Dios y se da un lapso de tiempo. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que este detalle es muy importante saberlo hoy? De que esto está por suceder. Porque es importante que tú sepas de que esta ley se va a establecer. ¿Tendrá alguna importancia para nosotros hoy como pueblo adventista saber que esto está por suceder? A ver, ¿qué piensan? O it doesn't really matter. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, eso para que nosotros nos preparemos para ese tiempo, en el estudio, nos preparemos en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios. Porque si no estamos firmes desde ahora, cuando llegue ese tiempo, hay que muchos caen. Y también que tenemos que salir de las ciudades, también eso es algo que siempre se ha hablado, salir de las grandes ciudades y establecer tu propio lugar en el campo. Interesante eso, y aprender a labrar la tierra, porque buen punto que mencionaste es eso, Josie. I really appreciate that, y hermano santo, porque miren en esto. Se dice que aunque se hace el edicto, va a pasar un periodo antes de que se ejecute la persecución. So, en ese periodo de tiempo vamos a estar viviendo en los campos, ¿verdad? ¿Y qué pasaría de aquellos que nunca hemos aprendido a labrar? ¿Me van entendiendo? Dios va a suplir de los alimentos cuando seamos perseguidos, pero va a haber un periodo en el cual no estamos siendo perseguidos, y nosotros ahí nos toca hacer esos preparativos. Eso nos toca a nosotros, porque Dios te está diciendo que esto está por suceder y como pueblo tenemos que ser diligentes y hacer nuestros preparativos. Ahora, ¿cómo se sentían los santos en el momento cuando se hizo ese edicto? Yo voy a leer esta cita que encontré sumamente interesante, que dice la sierva de Dios. Dice, pero en esa hora de prueba, los santos estaban tranquilos, estaban serenos,
confiando en Dios y descansando en su promesa de que se les abriría un camino de salvación. Déjenme decirte que en este periodo donde la sierva de Dios escribe esto, es del pueblo de Dios que ha venido caminando desde ahora con Dios. Ay, tú no puedes tener un tipo de fe como esto de la noche a la mañana. ¿Me va entendiendo? Esto es algo que tú has experimentado Dios en tu vida y ahora se hace el edicto y lo único que el edicto hace es confirmar lo que ya tú creías. ¿Me va entendiendo? El edicto no te da la fe. El edicto ya confirma aquello en lo que ya tú había confiado, en lo que ya tú has venido confiando, en lo que tú lo has venido haciendo fiel. Y mírate esto importante, dice, ¿qué pasa con algunos cristianos en algunos lugares antes del plazo señalado al edicto que se diera? Imagínense en que dice, bueno, ustedes tienen, por darle un nombre y una fecha, imagínense en que la ley dice, bueno, de aquí hasta octubre 1, ustedes tienen que tomar la decisión. Si para octubre 1 ustedes no toman la decisión, se les va a dar muerte, cualquiera puede tomar y atacarlo. Pero antes de que llegara esa fecha, en algunos lugares la sierva de Dios dice que sucedió algo con los santos. Mira lo que pasó, dice, en algunos lugares, antes de que se venciera el plazo señalado en el edicto, los impíos se abalanzaron sobre los santos para darle muerte. They didn't wait. Interesante este aspecto. Hay otro librito interesante que sería bueno en otro momento estudiarlo. Le voy a dar un hint. Que la sierva de Dios habla de que muchos adventistas, por su forma de actuar, no porque se dejaron llevar por Dios, porque de su forma de actuar hicieron que la persecución llegara a ellos antes de tiempo. Y la sierva de Dios habla por detalle en esos aspectos. Ahora porque no me quiero desviar, pero se lo puedo dejar ahí de tareita para que la sierva de Dios, hay un capítulo entero de eso, que la sierva de Dios dice que el pueblo de Dios comenzó a hacer cosas fuera del tiempo y la persecución empezó a ellos antes, cuando no era el plan de que comenzara para ellos en ese lapso de tiempo. Les voy a dar un ejemplo, porque se quedaron así como que, les voy a dar un ejemplo de lo que ella da, así de tarea, para que se ve. Ella dice, por ejemplo, se les dice que el domingo va a ser el día de la familia, de ir a adorar a Dios, que no puede, que no se puede trabajar, que se tiene que guardar como nosotros guardamos el sábado, ¿verdad? Y van a venir algunos cristianos y dice, yo no creo en eso. ¿Y sabe qué? Coge la podadora y pegan a podar la grama para enseñarle que yo no guardo, creo en ese día, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el que lo vio? Es un ejemplo. ¿Me va entendiendo? Entonces, trajeron para sí que, bueno, pues córtala en cualquier otro día, evítate los problemas, no hay problema por eso, eso no es entre tú y tú. Pero, entonces van a hacer cierto tipo de cosas así que van a traer hacia ellos la persecución antes de tiempo, cuando nosotros debiéramos ser prudentes en ese aspecto. Pero continuando aquí, porque se pone esto todavía mejor. Escúchense en esto. Dice, pero yo alabo y glorifico a Dios, porque aunque en algunos lugares dice que los impíos se abalanzaron sobre los santos para darnos muerte, dice que al mismo tiempo dice, pero ángeles con apariencia de guerreros lucharon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó a sus ángeles que los protegieran. En ese periodo de tiempo, mis queridos hermanos, escúchame en esto, cuando discutimos la semana pasada de que Jesús sale del lugar santísimo, ya no está haciendo intercesión y ya Jesús selló a los santos para la salvación. Sí es cierto que los que estamos vivos tenemos que pasar por la gran tribulación que le llamamos, ¿verdad? Pero si hay algo es cierto es que el enemigo no va a poder darnos muerte. Porque Jesús dio órdenes a sus ángeles
para que nos protegiera. Y no importa cuán cerca esté Satanás por hacernos daño, Jehová nos protegerá. Nada nos pasará. Dice, Dios se sentía honrado al hacer un pacto con los que guardaron su ley en presencia de los paganos que los rodeaban. Y será para la honra de Jesús trasladar sin pasar por la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo lo aguardaron. ¿Escucharon eso? La sierva de Dios te dice que una vez Jesús terminó de interceder, ya selló los que son salvados para vida eterna y fueron marcados los que van a perderse, los santos no vamos a morir. ¿Escuchaste eso? Si tú estás vivo para el tiempo de la gran tribulación, no morirás. Dios va a honrarle esa palabra de proteger a cada uno de los que fueron fieles para el tiempo de fin. El enemigo no nos podrá hacer daño. Alabado sea Dios. La muerte no debiera ser algo por lo que tú te debieras preocupar, porque Jehová te cuidará. Dice que van a aparecer ángeles en forma de hombre y van a pelear y luchar para que tú puedas escapar. Si leen el libro de eventos de los últimos días, dice que van a pasar por el lado de nosotros y no nos verán. ¿Cómo eso es posible? Porque hay un ángel cubriéndonos. Porque el Señor nos protegerá. Y cuando leemos todos esos detalles que a la luz de la sierva nos da, tú dices, alabado sea Dios, porque estoy en las manos correctas. Ahora, ¿qué estaba temiendo los santos? Dice la sierva de Dios que los santos fueron rodeados por los malvados y les vino un temor a la mente de los santos. ¿Qué piensas tú que fue ese temor que les vino a la mente a los santos? A ver, ¿qué piensan? Tiene que ver con eso que nosotros llamamos la angustia de Jacob. ¿Qué ustedes piensan que le vino a la mente a los santos? ¿Por qué estar preocupado? Mira, que Dios quizás se ha olvidado de ellos y los dejó morir. ¿No? Que Dios se habrá olvidado de ellos, los habrá dejado morir. Muy bien. Voy a leerle y después voy a abundar un poquito más, porque déjenme decirle que esto que se llama la angustia de Jacob, sí es cierto de que Dios no va a permitir que nosotros muramos, pero los santos no estamos exentos de pasar por este momento. Escucha lo que dice la sierva de Dios. Dice, poco después vi que los santos sufrían una gran angustia mental. Algo nos estaba perturbando, dice la sierva de Dios. Dice, parecía que estaban rodeados por los malvados moradores de la tierra. Las apariencias estaban en su contra. Algunos empezaron a temer que Dios los hubiera abandonado para que parecieran en manos de los impíos. El primer temor, que Dios los había abandonado. ¿Por qué lo pensaron? Porque estaban rodeados. There was no way out. I'm about to die. And where is Jesus? Estoy por morir. ¿Y dónde está Jesús? So, estaban angustiados. Mira, sigue diciendo la sierva de Dios, sigo leyendo. Dice, pero si sus ojos se hubieran abierto, se hubiesen visto rodeados por los ángeles de Dios. Nosotros no podemos ver los ángeles, pero nunca Dios nos ha dejado solos. Estamos rodeados de ángeles protegiéndonos. Dice, después llegó airada la multitud de los impíos y enseguida un conjunto de ángeles malignos que los incitaban para que mataran a los santos. Pero para poder acercarse al pueblo de Dios,
era necesario que estos pasaran entre el conjunto de ángeles santos y poderosos. Algo los detenía a ellos a una distancia. El pueblo de Dios decía, Dios me ha abandonado, me siento que voy a perder, voy a perecer. Pero aunque los impíos estaban cerca, no se podían acercar. Aunque lo intentaban, había un cerco de distancia entre los santos y los impíos. Y ese cerco de distancia eran los ángeles, mis queridos hermanos. They did not allow them to touch you. No les permitía que te tocaran. Alabado sea Dios. Dios intercediendo, aunque tú no lo veas. Eso era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que los rodeaban. Los ángeles malos empujaban a los humanos, ataca, ataca, y ellos no podían acercarse. Entonces los ángeles malvados trataban de ser ellos los que atacaban y no podían con los ángeles que estaban a nuestro alrededor. Alabado sea Dios, porque aunque aparezca que Dios nos ha abandonado, es cuando más cerca está con nosotros luchando. En este capítulo no lo habla, pero otro de los pensamientos por los cuales se reconoce la angustia de Jacob es porque el pueblo de Dios al principio no sabía si había sido sellado para vida eterna, pues estaban huyendo y eran condenados. Y al no saber ese detalle de que si soy salvo, les angustiaba a ella saber que saben que estaban en el tiempo del fin, pero sin saber que habían sido salvados. Y eso también les causó angustia. Eso está en el libro de Eventos de los Últimos Días. Porque acuérdense en que, aunque Dios nos selló, nadie sabe quién ha sido sellado o marcado. Y es una de las preguntas más que puede perturbar la mente de un cristiano. ¿Me habré salvado? ¿Me habré perdido? Es tanto así que cuando llegues al cielo, una de las sorpresas que te lleva es que, how did I made it? ¿Cómo llegué yo acá arriba? ¿Por qué? Because not even you believe in yourself. Pero Dios sí. Y Dios ha confiado en nosotros de que si nosotros depositábamos nuestra salvación en sus manos, you will make it. He will make sure of that. Él se va a encargar de eso. Qué lindo eso, ¿verdad? Ahora, dice, se vio rodeado el pueblo de Dios. Parecía que iban a perecer. Comenzaron a implorar a Dios que los liberara y los ángeles no intervinieron. Ahora, dice la sierva de Dios que hubo un momento cuando estaban por perecer y ahora los ángeles no intervinieron. Primero en todo, mientras iban huyendo, los ángeles los iban protegiendo. De momento llegó en un punto en el cual los ángeles ahora did not intervene. Dejaron a los santos solos. ¿Qué causó esto en las mentes del pueblo de Dios? Mira lo que dice la sierva de Dios. Era una hora tremenda y terrible. La agonía por la cual estaban pasando los santos. De día y de noche clamaban a Dios para que los librara. Al juzgar por sus apariencias, no había posibilidad de huir. Los impíos ya habían comenzado a saborear su triunfo y exclamaban, ¿por qué no os levantáis y salváis vuestras vidas? Pero los santos no los escucharon. Como Jacob estaba luchando con Dios, los ángeles anhelaban liberarlos. Todos los ángeles querían intervenir para liberar al pueblo de Dios. Y mira lo que dice la sierva de Dios. Pero debían esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y recibir ese bautismo. That was the last battle. Y tenían que hacerlo solos. Mantenerse firme solos. Escuchen esto.
Y esto le causaba agonía al pueblo de Dios. Y dice, los ángeles fieles a su misión siguieron velando. Dios no quería que su nombre fuera deshonrado entre los paganos. Ya casi había llegado el tiempo cuando iba a manifestar su formidable poder e iba a liberar gloriosamente a sus santos. ¿Quién los iba a liberar a nosotros? Jehová. Para honra de su nombre, iba a liberar a todos los que habían esperado pacientemente y cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Todos aquellos que hasta en el tiempo de fin, que estaban vivos, que confiaron que Jehová los iba a liberar, dice el Señor que he was going to arrive on time to save them. Dios iba a llegar justamente a tiempo para salvarlo. Dios no iba a permitir que la salvación fuera otorgada por sus ángeles, sino que él mismo sería el que nos iba a liberar. Pero tenía que contar con que nosotros esperáramos pacientemente todos aquellos que se encontraban escritos en el libro de la vida. Aún en el mismo final, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a ser ¿qué? Pacientes. Aprender a esperar en Jehová. Y let me tell you, Jehová, make you wait. Para que puedas tú así desarrollar tu fe y aprendas a confiar en él. Ahora, ¿cómo la sierva de Dios compara que será la liberación del pueblo de Dios? Mira lo que ella escribe, dice, se me señaló al fiel Noé cuando cayó la lluvia y vino el diluvio. Noé y su familia ya estaban en el arca y Dios la había encerrado en ella. Noé había amonestado fielmente a los moradores del mundo antediluviano mientras se mofaban y no escarnecían. Pero cuando las aguas cayeron sobre la tierra, uno tras otro se ahogaban. Vieron que el arca de la que tantos habían burlado flotaba con seguridad sobre las olas y protegía al fiel Noé y a su familia. Del arca que se burlaron fue el arca que salvó la familia de Noé. Y dice, vi que de la misma manera será librado el pueblo de Dios, que fielmente amonestó al mundo acerca de la ira venidera. El Señor no consentirá que los malvados exterminen a los que esperaron la traslación y no se sometieron al decreto de la bestia ni recibieron su marca. Ahí la sierva de Dios lo dice claro, el Señor mismo no permitirá que ellos nos exterminen. Dice, vi que si se permitía que los malvados exterminaran a los santos, Satanás se alegraría con sus malignas huestes y todos cuantos odian a Dios. Y oh, qué triunfo sería que su majestad satánica ejercer poder en el tramo final de la lucha sobre los que durante tanto tiempo esperaron ver a quien tanto amaron. Los que se burlaron de la idea de la ascensión de los santos presenciaron la solicitud de Dios por su pueblo y contemplarán su gloriosa liberación. Dice, ¿de qué valdría de que hemos estado esperando tanto a Dios y a que al final que Dios permita que Satanás nos mate? Al contrario, Dios nos protegerá para que todos los impíos vean que era verdad de que nuestro Dios vino a salvarnos. Dice, cuando el pueblo de Dios salió de las ciudades, comenzaron a ser perseguidos. ¿Y qué pasó con esos santos siervos de Dios? Mira lo que dice. Dice, cuando los santos salieron de las ciudades y los pueblos, los malvados, los persiguieron para darles muerte, dice, pero las espadas que se levantaron contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan impotentes como la paja. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. El clamor por liberación que ascendía de día y de noche llegó hasta el Señor. Alabado sea Dios. Que aunque nos daban con las espadas, boom, como que rebotaban. They get break trying to hacernos daño. ¿Por qué pasaba eso? It was not porque nosotros había algo
fuerte en nuestro cuerpo, no, era porque el ángel de Dios se interponía ante cualquier cosa que fuera a hacernos daño. Alabado sea Dios. No hay nada que temer. Si tú estás vivo para el tiempo del fin, Jehová te mantendrá vivo. Jehová te cuidará. Jehová te protegerá. Ahora, ¿qué hora escogió Dios para liberar a su pueblo? Any of you have an idea what time Jesus had chosen to set free his people? A ver, do you think there's a time? ¿Tú crees que hay una hora mencionada a la cual se dice que Dios nos va a liberar? Well, I read the chapter. It dice at midnight. A medianoche. Right at midnight. ¿Qué pasó con el planeta Tierra con la llegada de Jesús? Tan pronto Jesús llega, ¿qué pasó en el planeta Tierra? ¿Qué se pegó a sentir en Earth? Cuando Jesús llega. Ay, llegó mucha luz y todo es contento y todo se puso bonito en el planeta Tierra. Dice aquí, Dios escogió la medianoche para liberar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban de ellos, estaban jodeando, we're gonna kill you. Dice, de pronto apareció el sol en todo su esplendor y la luna se detuvo. Los impíos observaron con asombro el espectáculo, mientras los santos consideraban con solemne júbilo las pruebas de su liberación. Señales y maravillas se produjeron en rápida sucesión, one thing after the other. Todo pasaba sucesivamente y dice, todo parecía estar fuera de quicio. Los ríos dejaron de fluir. Aparecieron densas y oscuras nubes como nunca antes en la historia que chocaban las unas con las otras. Una pregunta, esto a modo de repaso. ¿Cuándo en el planeta Tierra hubo una oscuridad tan densa así con neblina that you couldn't see what was going on? A ver, que hubo mucha neblina. Anybody pop a story in the Bible? De que se utilizaron la neblina para no poder observar. Okay, what about when Jesus was in the cross? When the Lord has to put la neblina, right? Para no ver la muerte de su propio hijo. Les dice aquí, todo parecía, dice, aparecieron densas y oscuras nubes que chocaban las unas con las otras, pero solo había un lugar luminoso de serena gloria, de donde procedía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas que sacudían los cielos y la tierra. Mientras Jesús llegaba, ¿qué pasaba con los sepulcros? What do you think happened con los sepulcros? Se abrían. Se abrían. ¿Y qué pasó con los que estaban allí? Resucitaron. Look at this. So the whole earth, todo el planeta, reaccionaba ante la venida inminente de Jesús. The whole earth estaba sintiendo la presencia misma de Dios getting closer. Y mientras Jesús llegaba, los sepulcros fueron abiertos. Dice, hubo un tremendo terremoto, toda la tierra a nivel mundial, no un terremoto como que se siente en Puerto Rico en darse, no, este terremoto se sintió around the whole world. Y ese terremoto a nivel mundial abrió todos los sepulcros. Y dice, y se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos los que habían muerto en la fe. Sí, la sierva de Dios habla bien claro de ese aspecto. Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y que guardaron el sábado para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. En esta resurrección son únicamente resucitados los justos. Los justos. Ahora, ¿qué pasa
con el planeta Tierra, con la inminente llegada de Jesús. Cuando Jesús llega ya a la Tierra, ¿qué pasa con el planeta Tierra? Dice la sierva de Dios, dice, el cielo se abría y se cerraba y estaba en conmoción. The whole sky opening. Y dice, las montañas se sacudían como cañas movidas por el viento y despendían peñascos por todas partes. El mar hervía como una caldera y arrojaba piedras que caían en la tierra. ¿Por qué se menciona que Jesús anunció el día y la hora de su venida? Hay una parte donde la sierva de Dios dice que Jesús menciona el día y la hora de su venida. ¿Por qué se tiene que hacer eso? Cuando la Biblia dice que nadie sabe qué cosa, el día y la hora. Pero ahora estamos viendo que ya cuando Jesús está por llegar, pero todavía no ha llegado, he has to let his people, he's coming at this time. Why do you think he have to say it? Jesús está por llegar, pero todavía no ha llegado. ¿Por qué es que está la necesidad de dejarle saber al pueblo de Dios el día y la hora exacta en la que va a llegar? Porque ya he's on the way. ¿Por qué tiene la necesidad de tener que dejarle saber al pueblo ese evento? ¿Qué ustedes piensan? Any reason? ¿Habría un propósito para él darle esa información? Yo me imagino que es para que no se desesperen, para que se aguanten un poquito más. Hold on a little longer. I don't think I can. No, buen punto. Pero ¿sabe qué? No era tanto que se desesperaran, eran porque estaban por give up. El pueblo de Dios estaban por give up. ¿Sabían eso? Estaban por desanimarse, por bajar los guantes. Y Dios, por su amor y su misericordia, dice la sierva de Dios, y se lo voy a leer, les revela el día y la hora so they could just hold a little longer. ¿Vieron eso? Ese es el amor de Dios. Dice aquí, vea. Y cuando Dios anunció el día y la hora de la venida de Jesús, promulgó el pacto eterno con su pueblo, pronunciado una frase y hacía una pausa mientras sus palabras avanzaban, retumbando por toda la tierra. He let them know to all of them, almost I'm here. Y dice, el Israel de Dios estaba de pie con los ojos fijos en el cielo, mientras escuchaban las palabras que procedían de los labios de Jehová y que avanzaba por toda la tierra con el estruendo del poderoso truenos. Todo era tremendamente solemne. Eso fue algo solemne, ese anuncio. Porque Dios quería que su pueblo se mantuviera firme. ¿Cuál fue la reacción del pueblo al escuchar de cuándo Dios llegaría? Aquí fue donde se me pararon hasta los pelos leyendo este capítulo de las manos. Yo estaba emocionado. Dice que cuando el pueblo escuchó que ellos estaban con su mente de que estaban por darse por vencidos, porque este momento era hard, estaban angustiados y todo. Y cuando escuchan que Dios le dice, I'm almost there, que estoy ahí, y les dice cuándo es que van a llegar, dice, al final de cada frase, los santos comenzaron a exclamar, gloria, aleluya. Su semblante ahora estaban iluminados por el resplandor de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando descendió del Sinaí. Cuando recibieron esa noticia, mis queridos hermanos, comenzaron a recibir la gloria de Dios. They start glowing. Y dice, los impíos no podían mirar por causa de ese fulgor. Alabado sea Dios.
They couldn't stand looking at us. Y dice, y cuando se pronunció la sempiterna bendición sobre los que habían honrado a Dios a guardar el sábado, hubo un potente clamor de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra descansará. Vi al piadoso esclavo ponerse de pie, triunfalmente y victorioso, mientras sacudía las cadenas que los arrojaba, y su malvado amo permanecía confuso y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras de Dios. ¿Sabe qué? Que aunque Dios les reveló al pueblo su llegada, los impíos no pudieron entender ese mensaje. ¿Vieron eso? Pero el pueblo de Dios alababa a Dios porque sabía que su Salvador estaba por llegar. Y ahora miraban hacia el cielo y todos ellos estaban glowing, brillaban como Moisés, porque Dios les había dicho, vengo a salvarlos, y creyeron. Ahora, cuando en medio de la alegría de los santos, ¿sabes? Los santos ahora estaban alegres. Los impíos ahora estaban más confundidos que nunca. ¿Por qué esta gente que estamos por matarlo están contentos? Están dándole gloria a Dios. Están alabando. No sabían por qué era. Por el pueblo de Dios recibió la noticia de que Jesús que venía. Sabía que estaba por llegar. Los impíos no lo sabían. Y los impíos estaban confundidos. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Nunca había visto un pueblo que antes de morir se alegrara tanto. Estaban confusos y dice, ya que ellos estaban por destruirlo, pero no podían creer la razón de una repentina alegría. No podía ellos creer por qué estaban alegres. Y cuando el pueblo de Dios estaba de momento tan alegre, ¿quién llega? Y ahí es donde llega la parte más emocionante de todo lo que estamos hablando. Dice, pronto, cuando el pueblo pega a mirar hacia el cielo, están alegres porque Dios les reveló que estaba por llegar, estaba a ley de minutes. Cuando pega así, dice, pronto apareció la gran nube blanca sobre la que reposaba el Hijo del Hombre. Cuando apareció a la distancia, parecía muy pequeña esa nube. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra, cada vez que se acercaba a la tierra, esa nubecita crecía y se hacía como más grande. Pudimos contemplar la excelsa gloria y la majestad de Jesús, que avanzaba como vencedor, y la luz se iba así cogiendo por todo el planeta Tierra. Y dice, una comitiva de ángeles ceñidos de brillantes coronas lo escoltaba en su camino. Así como traté de ponerlo en la imagen, venían los ángeles así en fila, escoltándolo. Y abrían paso para que pudiéramos ver a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora los impíos se daban cuenta de la alegría repentina que sintieron los santos. Ahora comprendieron que era porque su Salvador había venido. Ahora, me voy a desviar unos segunditos, porque esto es importante que lo pudiéramos discutir. Me gustaría de que si sienten que deben contestar esta pregunta, la contesten. Los impíos, cuando se están reuniendo, yo quiero que ustedes entiendan que ellos han sido confundidos, ellos han creído una mentira. Y esas mentiras fueron dichas por ellos en sus denominaciones. Y ellos fueron engañados. Dentro de lo que ellos creen, ellos están persiguiendo al pueblo de Dios porque piensan que de esa manera Dios los va a bendecir a ellos. Escuchen esto. Sin saber que en realidad están siendo dirigidos por ¿quién? Por Satanás. Ahora, yo no sé a quién le pueda llegar esta información.
Yo quiero que ustedes entiendan que esta información de lo que nosotros estamos discutiendo no solo la habla el espíritu de profecía, sino también lo habla la Biblia. Y no importa cuán verdad sea lo que tú creas que tú crees, si tu verdad no está cimentada en un así dice Jehová, es una mentira. Even if it's a half true, si es una verdad a media, sigue siendo una mentira. Aún el enemigo puede decir una verdad y porque procede del enemigo es una mentira. So, ¿qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Estamos llegando en un tiempo donde el pueblo de Dios no puede depender de sus líderes lo que los líderes digan. Estamos llegando a un tiempo donde el pueblo de Dios entiende de que su líder es Jesucristo. Y tenemos una relación estrecha con Él. Vivimos, respiramos, actuamos, nos vestimos, comemos para Él, para su gloria y su honra. Y entendemos que Él es el que nos guía y nos dicta a nosotros qué tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no importa cuán buen cristiano tú seas, si no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, estás perdido. No importa la religión que te encuentres. Puedes ser es que yo no mato a nadie, yo no ofendo a nadie. Dios quiere que tú vivas cimentado en la verdad. Por eso en el capítulo anterior que nosotros estudiamos y enfatizamos mucho ese detalle, que Dios va a hacer un llamado especial. Salid de ella, pueblo mío. Dios sabe que tú eres una persona buena, que en lo poco le has sido fiel, pero tienes un problema. Te encuentras en el lugar donde Dios va a derramar el castigo. Y Dios sabe que si permaneces en ese lugar, por buen cristiano que sea, sufrirás el mismo castigo. Y es el último llamado que Dios hace por tratar de salvarnos. Porque Dios tiene ovejas en diferentes lugares, pero en ningún lugar de la Biblia dice que si tú permaneces en ese lugar te vas a salvar. Porque quien salva es Jehová. Quien salva es su palabra. Y es por eso que en el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy, tenemos que definir el evangelio que nosotros vivimos. We need to define it. No podemos, muchas de nuestras denominaciones, aún dentro de nuestra iglesia, estamos imitando a otras denominaciones. Because what they do, porque lo que ellos hacen, it looks good. It appeals people, atrae a la gente. Pero muchas de esas cosas que parecen buenas son rechazadas por Dios. Dios no nos ha llamado a imitar las otras religiones. Dios nos ha llamado to define el cristianismo, de definirlo. Definir cuál es su voluntad ante un mundo que quiere cambiar la voluntad de Dios. He didn't mean that. Él no quiso decir eso. And we always try to justify. Tratamos de justificar nuestras acciones. Pero estamos viviendo en un tiempo que si seguimos justificando nuestras malas acciones y queriendo decirle que Dios nos perdona y He doesn't mind, estamos cogiendo un peligro de no solo perdernos a nosotros, sino a las personas que le enseñamos eso, de que ellos también se pierdan. So, Dios está haciendo un llamado. Y yo sé que cada persona que estudia la palabra de Dios siente que Dios te está preparando. Dios te está llamando. He's reaching out to you. Él te está tratando de hacer que tú alcances a otras personas because Dios quiere salvarte a ti y a tu familia. Pero la pregunta es, ¿vamos a tomar esto serio? ¿O vamos a seguir viviendo el cristianismo que hemos llevado por los últimos 20, 30, 40 años?
Porque si nuestro cristianismo de los 20, 30 y 40 años está perfecto, then we're okay. We don't have to worry. No nos tenemos que preocupar. Pero si hasta el día de hoy you still have to worry, te tienes que preocupar de cómo estás viviendo, es porque sabe que dentro de ti hay ciertas cosas que you haven't changed, que no has cambiado. Y te sientes preocupado porque el Espíritu de Dios still reaching out to you. El Espíritu de Dios sigue tocándote porque sabe que tienes que cambiarle eso. Al joven rico, Dios le dijo, solo una cosa te falta. Lo has hecho todo bien. Mira, estoy contento por ti. Solo una cosa te hace falta. Vende qué? Todo lo que tienes y sígueme. Porque todo lo demás lo has hecho bien. Y en nuestra vida cristiana, muchos de nosotros lo hemos hecho bien. No te estoy diciendo que lo has hecho mal, lo has hecho bien. But there's always something. Siempre hay algo que we in the past was not willing to change, que en el pasado no estuvimos dispuestos a cambiar. Y es lo que ha aguantado nuestro ministerio hoy. Because we was not willing to let go. Nunca estuvimos en el pasado dispuestos a despojarnos de eso. Y ahora que estamos casi en el tiempo del fin, que Dios quiere venir por ti, Dios te dice, solo una cosa te falta. ¿Cuánta? Una, porque todo lo has hecho bien. Y al igual que el joven rico le dijo, tienes que let it go. Y después que you let that go, is when you follow me. Right? Se te hace difícil decir que tú estás siguiendo a Jesús cuando no has dejado eso que tanto amas. Y hoy Jesús te dice, a ese pecado que sea que estés sujetado, aferrado, que lo tienes callado, probably you're the only one that know. Jesus is telling you, you have to let it go. Jesús te está diciendo, tienes que dejarlo. Y entonces, sígueme. Porque siguiendo a Jesús, tu salvación estará garantizada. Ahora, por alguna razón, el Señor puso eso en mi corazón. Regreso a mis, quedan 16 minutos y me quedan 3 preguntas que contestar. ¿Qué pasa con los impíos al ver que la gloria de Dios comienza a cubrir la tierra? ¿Qué le pasa a los impíos? When they realize, se dan cuenta que la gloria de Dios comienza a tocar la tierra. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y cuál es la reacción de los salvos? A ver, estamos viendo los salvos y los impíos. Comienza Jesús a llegar. Los dos, los impíos ven a Jesús, los salvos ven a Jesús, pero los dos tienen reacciones diferentes. La gloria de Dios parece como un sol. Comienza como los rayos del sol a cubrir la tierra, se pega a mover, a mover, a mover. Y los impíos, cuando ven la gloria de Dios que comienza a acercarse, hay una reacción ante esa gloria. Y los salvos, cuando ven la gloria de Dios, también tienen una reacción. ¿Qué tú crees que cuál es la reacción de ellos? ¿Qué pasa con la gloria de Dios? ¿Qué sabemos de ella? What do you know about it? Vamos a ver. Esperan en Cristo, alzan sus manos al cielo. Ok. Recibiendo al Señor. Mientras los otros pues se esconden porque se abochonan de... Se esconden, se abochonan. Ok. ¿Qué más? Me gusta eso. Y los ¿Cómo? We will die because if we see it. Ah, muy bien, Edwincito. Edwincito dice que los impíos cuando ven la gloria de Dios, si la gloria de Dios los toca, mueren. Son los impíos al ver la gloria de Dios comienzan a correr. Comienzan a correr tratando de ¿qué? De salvar sus vidas. Preguntas que les hago. ¿Habrá algún lugar en la faz de la tierra que podamos escondernos de la gloria de Dios? Interesante ese aspecto. Jesús
Dice que es como el sol, cuando alumbra, lo abarca todo. Dice, los pocos antes habrían eliminado de la tierra a los fieles hijos de Dios. Vieron entonces la gloria de Dios que reposaba sobre ellos, y en medio de su terror escucharon las voces de los santos que en gozosa melodía decían: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. La gloria de Dios tocaba a los santos, y esa gloria era el anhelo esperado de su salvación. Pero esa misma gloria tocaba a los impíos y era su condenación. Como vivimos el cristianismo hoy, si la gloria de Dios comenzara a arropar la tierra, ¿cuál sería tu reacción? ¿Huirías? ¿O levantarías tus manos, como dijo mi hermano Edwin, y diría: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Porque entiende que esa gloria ha sido descendida para tu salvación o para tu condenación. Solo tú sabes la respuesta a esa pregunta. La pregunta es, si tu respuesta hoy es huiría, ojalá que hoy tú puedas decir que en vez de huir, voy a comenzar a correr, a acercarme a Jesús, a buscar más de Él, a comprometerme con Él, para que cuando Él venga yo no tenga que huir, pueda entender que Él vino para salvarme. ¿Qué pasó cuando se escucha la voz de Dios llamando a los santos? Y aquí voy a entrar en los detalles que dice la sierva de Dios, y con la respuesta a esta pregunta lo voy a dejar. Dice, ¿qué pasó cuando se escucha la voz de Dios llamando a los santos? Dice, la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Cuando dice los que estaban durmiendo, se refiere a los que estaban muertos. Y dice, respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre los muertos y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado y arrobador grito de triunfo. Alabado sea Dios. Pudimos ver a nuestros seres queridos levantados. Ahora no estábamos contentos únicamente porque estábamos viendo que Jesús vino y nos salvó. Ahora estamos gritando de alegría porque las familias son devueltas juntas. Nuestros seres queridos los vemos levantar. Y los ángeles están como una misión, poniendo a esos seres queridos cerca de su familia. Alabado sea Dios. Miren que se pongan en esta escena. A esos seres que nosotros extrañamos y que anhelamos, que sellaron su vida con Jesús. Ahora ven el cumplimiento del Señor, keeping his word, manteniendo su palabra y uniendo a esas familias. Y dice, los cuerpos que habían descendido a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte, resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Dios no nos resucitó enfermos. Dios no nos resucitó cojo, sin brazo, tuerto. No. He didn't do that. Dice que nos levantó mejor de lo que estábamos antes, vigorosos, saludables. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y juntos con los resucitados, todos ascendieron juntos para recibir al Señor en el aire.
Qué glorioso encuentro, mis queridos hermanos. Voy a hacer una pausa ahí y tengo que aprovechar todos estos puntos para recordar lo que hemos enseñado, pero hay que hacerlo para que no caigamos en el tiempo de fin. Jesús, cuando viene por segunda vez, no toca tierra. That's important to know. Es importante saber, Jesús no tocará tierra. Cuando Jesús viene, los justos serán resucitados, todos a la vez. Y tanto los vivos como los muertos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos ¿qué? Transformados. Y todos a la misma vez, no los vivos adelante, no los que resucitaron, todos a la misma vez, ascenderemos al cielo, a las nubes, para encontrarnos ¿con quién? Con Jesús. ¿En dónde? En el cielo. Because Jesus do not touch the land. That's important to know. Porque cuando hablamos de cierto capítulo atrás, de que el enemigo va a personificar al mismo Jesús, we will see him walking, right? Pero sabemos que el verdadero Jesús, in the second coming, so that way you're not deceived, he do not touch land. Es importante que sepamos eso. Cuán triste sería que he enfatizado ese punto y después venga alguien imitando a Jesús y pensamos que sea Jesús. La Biblia es clara. This is very important. Y dice, oh, qué glorioso encuentro. Can you imagine that? Finalmente, finally, puedas estar cerca de Jesús. Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Eso tiene que ser... I don't even know how, qué palabra hermosa pueda describir ese momento tan glorioso. It's like overwhelming. Just the thought. La emoción me lleno de tanto, de tratar de explicar un momento tan sublime. Porque it's like, el hecho de que tú puedas ser testigo de eso, tiene que ser maravilloso. Dice, los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para nunca más separarse. Tus padres nunca más will be away, your mother, your brothers, those that you have lost, todo eso que gente que están perdidos, que murieron creyendo en el Señor, volverán a estar cerca de ti, pero esta vez por la eternidad. This time, esto es garantizado de whoever made it up there, quien logre alcanzar ser salvado por el Señor, vivirá por la eternidad. This is forever. Una palabra que nosotros no conocemos, pero que experimentaremos en Jehová. Vivir lo que se llama eternidad. ¿Quién conoce eso? Only God. Y God nos quiere regalar esa eternidad de poder vivir con Él. Dice, a cada lado del carro de nubes había alas, dice la sierva de Dios, y debajo ruedas vivas. Al girar las ruedas clamaban santos, y las alas al batir repetían santo. Y la comitiva de ángeles que rodeaba la nube decía en voz alta, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos que estaban en la nube exclamaban, gloria, aleluya. Y el carro ascendía hacia la santa ciudad. Antes de entrar en ella, los rescatados se ordenaron en un cuadro perfecto con Jesús en el centro. Su cabeza y sus hombros sobresalían por encima de los salvados y los ángeles. Su majestuosa figura y su amable rostro podían ser vistos por todos los que formaban el cuadro. Alabado sea Dios. No importa en qué rincón de cuando estemos ascendiendo al cielo nosotros estemos, we all will be able to see Jesus.
No importa en qué parte tú encuentres cuando estés ascendiendo al Señor, todos podremos verlo. Alabado sea Dios. Ahora, algo está por suceder cuando comenzamos a entrar a la santa ciudad. Si deseas saber qué va a pasar, you need to connect next week. Porque te tienes que conectar la semana que viene, porque vamos a hablar sobre la recompensa de los santos. Si el mero hecho de que Dios te salvó aquí and you going up, eso para mí hubiese sido más que suficiente. Pero hay un capítulo más que te va a hablar en detalle de todo lo concerniente a la recompensa que Dios tiene para nosotros allá en el cielo. ¿Por qué vale la pena saber qué hay allá? Para que entonces tú puedas soñar aquí, anhelar, to make that to be your last stop. That's how I see it. Eso es como yo lo veo. Quiero siempre contemplar lo que hay en el cielo, porque yo estoy de paseo, pero de algo que sí estoy seguro es que esa yo quiero que sea mi última parada. And if I made it, it was worth it. Si logro llegarla, sé que habrá valido la pena, pero habrá valido la pena poner ese esfuerzo extra para asegurarme que mi esposa esté conmigo, para asegurarme que mis hijos estén conmigo, para asegurarme que papi y mami estén conmigo, que mis hermanos estén conmigo. So se requiere un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros si queremos tener a esos seres amados con nosotros. ¿Por qué digo que requiere un esfuerzo? Porque eres tú el que conoce de Dios. Eres tú el que sabe si alguien se está desviando o no. Y eres tú el que tiene la primera oportunidad de ser ese intercesor para recordarles a esas personas que tú amas que there's a better place for us to dream, soñar y trabajar para poder vivir allá. But to make it there, para lograr llegar allá, no se llega con lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo puede hacer en nosotros. Y tenemos que dejar que sea Cristo el que trabaje en nosotros y dejar que Cristo sea el que trabaje en ellos. Y ponerle a ellos ese deseo de dejar que sea Cristo el que trabaje en ellos. Me queda un minuto para hacerle una oración. Pero antes de orar, yo quiero que cada uno de ustedes, ahí donde se encuentren en su casa, piensen en alguien que you really would love to see in heaven with you. Que te gustaría ver en el cielo contigo. Que se encuentre ahora vivo, de que tú dices, wow, qué bonito sería si podemos en el bundle de ir para allá, que esta persona también pudiera estar conmigo. Y si se viene así, si se vienen varias personas, it doesn't matter, no hay un límite to what you can think, en quien tú puedas pensar de you really te gustaría ver en el cielo. Mientras tú vas pensando en esa persona, que yo no sé a quién Dios te puso en tu mente, I know who I want. Te permita decirle a Dios, a comprometerte en esta tarde. Permíteme ser ese eslabón de ayuda para mantener a esa persona conectada contigo, para que esa persona pueda lograrlo. Permíteme, Padre, poner mi servicio en tus manos para mantener a esa persona. Ayúdame a comprometerme a llamarla. Reach out to that person to see how they're doing. Orar por esa persona constantemente. Velar por sus necesidades. Permíteme ser esa persona que esté ahí para cuando esa persona tenga necesidad, yo pueda ser esa persona que pueda ayudarla. Y verás que el Señor proveerá de todo lo que tú necesitas para servirle a esa persona. ¿Por qué?
Because he's in control. Porque Él está en control. Es así de sencillo. Dios nos provee para proveerles a otros. ¿Por qué? Because at the end, porque al final, Él quiere que todos alcancemos al cielo. Jesús quiere pasar la eternidad contigo y conmigo. Lindo ese pensamiento, ¿verdad? Jesús quiere pasar la eternidad contigo y conmigo. La pregunta es, ¿queremos nosotros pasar la eternidad con Él? Ojalá que tu respuesta pueda ser que sí. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy en esta tarde, porque de forma sencilla nos permite ver que van a venir momentos difíciles, pero aquellos que hemos decidido serle fiel a ti, tú nos cuidarás, nos protegerás, nos bendecirás. No va a permitir que ningún mal nos haga daño. Van a haber momentos en que van a venir las dudas, pero ayúdanos siempre a recordar que tú has estado caminando con nosotros. Y no permita que el enemigo ponga la duda para destruirnos. De igual manera, gracias te doy porque nos hace ver, anhelar y soñar con vivir en un lugar tan especial, y es de vivir contigo en el cielo. Sé que tienes planes grandes con cada uno de nosotros. Y sé que entre ellos nos permite tener el privilegio de interceder, orar por los unos por los otros. De alguna manera has puesto en nuestro corazón a alguien que nos gustaría, de alguna manera, también ser ese eslabón de ayuda para que esa persona se pueda mantener firme en la fe. Y nos gustaría verlo en el cielo, verla en el cielo. Tú sabes quiénes son esos seres queridos en los cuales hemos pensado. Y hemos pensado en ellos porque sabemos que tienen sus altas, sus bajas. Pero has puesto en nosotros el sentir de querer hacer algo por ellos. Permite que lo primero que hagamos por ellos es orar. Conectarlos contigo. Sabemos, Padre, que conectándolos contigo, tú suplirás todo lo que necesiten. Guíanos, protégenos en esta semana que ya pronta de comenzar. Que podamos comenzar la semana lleno de esperanza, lleno de alegría. Sé que hay muchos hermanos que están sufriendo, que sus mentes están siendo agobiados. Pero tú, Padre, tienes el poder para liberarnos a todos. Darnos la victoria. Ayúdanos a darle el testimonio del poder maravilloso de la libertad que tú puedes darnos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros. Y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.